En este video tutorial vamos a recordar los ejercicios realizados a lo largo de las clases y en particular en este primer video vamos a recordar el trabajo de línea de tiempo y de interpolación de forma que vimos en nuestra primera clase de Multimedia 2. Para comenzar voy a crear un documento nuevo y les recuerdo que como siempre lo que vamos a comenzar a hacer es definir nuestra área de trabajo para poder colocar los elementos posteriormente en ella. Antes de hacer cualquier tipo de animación, de interpolación o de integrar un objeto a escena, siempre se sugiere primero definir el tamaño o formato a trabajar. Voy a definir, por ejemplo, un área de trabajo. Puedo definir un color directamente desde Flash o ir, como en este caso, a un sitio web, como es el sitio Color Lovers, que tiene paletas de colores en línea, elegir un color del código hexadecimal e integrarlo directamente en Flash, de manera tal que ya no solamente dependo de los colores básicos que me entrega la paleta de colores elemental de Flash para el fondo, sino también puedo incluir algún color que yo rescate, ya sea de un sitio web o de Photoshop o de algún otro software. Recordemos que la velocidad de exposición para poder hacer una animación o una interpolación para multimedia es de 24 cuadros por segundo. Coloco OK y ya tengo mi área de trabajo con los colores definidos. ¿Qué vamos a recordar? Herramientas simples de dibujo, por ejemplo, dibujar vectores con la herramienta pluma, eso ustedes ya lo saben, lo hemos visto a lo largo de las clases, han trabajado con ellos en Illustrator, pero me voy a centrar básicamente en poder hacer un dibujo, por ejemplo, con la herramienta óvalo. Recordemos que en Flash, cuando yo quiero dibujar un vector, lo que tengo que tener en cuenta es que siempre me va a dibujar un contorno y un relleno. Yo puedo prescindir de alguno de ellos o trabajar con ambos, pero siempre Flash me va a dibujar un contorno y un relleno. Si yo, por ejemplo, puedo dibujar acá una circunferencia, lo hice libremente, pero si lo selecciono, puedo determinar en el panel de propiedades cuál es la métrica del objeto y, por ejemplo, reducir el tamaño de manera proporcional marcando el candado, lo cual me bloquea el ancho y el alto de la figura y así yo puedo reducir libremente mi objeto. ¿Qué sucede? Yo puedo seleccionar de manera independiente, voy a acercarme un poco, el relleno y el contorno de la figura. ¿Cómo lo sé? Porque cuando yo me acerco a mi objeto me doy cuenta que me aparecen unos puntos que indican que tengo seleccionado o el relleno o el contorno de manera independiente. Entonces, si yo marco el contorno, yo por ejemplo, ¿cómo sé que estoy trabajando con él? Simplemente porque en el panel de propiedades aparece el color que tengo seleccionado para el contorno, lo puedo cambiar su espesor y además en el panel de color me dice que este es el elemento activo, por tanto yo también de acá podría marcar este elemento y cambiar arrastrando la lanzadera y teniendo seleccionado el contorno de mi figura en escena. También podría hacer lo mismo si selecciono el contorno y aprieto suprimir desde el teclado, lo borro. Veamos. Ya que tengo seleccionado mi objeto, lo puedo marcar y si quisiera colocarlo en el centro del área de trabajo, voy al menú Ventana, Alinear, dejo marcada la opción que dice a escena, le digo Centro, Centro, le doy un centro vertical y un centro horizontal y si tengo marcado este botón, lo va a centrar en razón al área de trabajo. Recordemos que estos elementos que estamos dibujando en Flash son vectores, al igual que los que dibujo en Illustrator. Por tanto, con la herramienta de subselección, yo podría perfectamente seleccionar una parte de este vector y hacer una transformación del mismo. ¿De qué nos va a servir esto? Básicamente nos va a servir para entender el proceso de interpolación de forma. Le voy a cambiar el nombre a la capa de la línea de tiempo y le voy a decir que quiero una animación de 1,5 segundos.
Como yo ya dije que eran 24 cuadros por segundo, sé que 1,5 segundos de la línea de tiempo son 36 fotogramas. Por tanto, hago un clic en la línea de tiempo en el fotograma 36, voy al menú Insertar, línea de tiempo, fotograma. ¿Qué he hecho con esto? Asignar continuidad a mi objeto en escena. Vale decir, le estoy diciendo que tenga un comienzo y un final y que permanezca exactamente igual al comienzo y al final mi objeto. A eso se le denomina continuidad. Para animar, hago un clic en cualquier parte de la línea de tiempo, botón derecho, interpolación de forma. De manera tal que ahora mi línea de tiempo se ha transformado de color gris a color verde y aparece una línea segmentada, lo cual me indica que tengo un fotograma clave, que es el círculo negro que tengo en el fotograma 1, pero que no tengo un fotograma clave o no tengo un final. Tengo un inicio, pero no un término. De tal manera que yo debo determinar en qué parte quiero que termine este proceso de animación. Por ejemplo, puedo decir que en el fotograma 12 quiero insertar un nuevo fotograma clave, tomo la herramienta de subselección y, como habíamos dicho, puedo, por ejemplo, bajar ese nodo. Lo que yo voy a obtener ahora es una animación de este tipo. De manera tal que ya estoy haciendo un proceso de animación. Entonces, puedo perfectamente decir que quiero ir ahora al fotograma 24, insertar un nuevo fotograma clave y escalar mi objeto. De manera tal que ahora la forma cambia y crece. Eso es un proceso básico de interpolación de forma. Voy a crear ahora una capa nueva y, por ejemplo, voy a integrar un círculo sin contorno en un sector de mi objeto. Entonces yo ahora puedo decir lo siguiente. Puedo decir que este objeto también quiero que se anime. Creo interpolación de forma, vuelvo al mismo fotograma, inserto un fotograma clave, estoy trabajando en una capa nueva. Aquí también puedo hacer, por ejemplo, lo siguiente. Puedo tomar la herramienta de subselección, seleccionar un conjunto de nodos y editarlos. De manera tal que yo puedo transformar libremente mi objeto también. Por ejemplo, también podría hacer lo siguiente. Marcar este elemento y decir que al comienzo sea un círculo, pero que acá lo puedo borrar de escena y en su lugar dibujar, por ejemplo, con la herramienta pluma, un nuevo nodo, un nuevo vector. Le puedo pintar el relleno, le quito el contorno, y lo que voy a tener es que estoy animando si se fijan, un círculo al comienzo y una nueva figura después. Recordemos también que yo perfectamente puedo tomar estos elementos, seleccionar el conjunto, ir a la opción línea de tiempo, copiar fotogramas, crear una capa nueva, línea de tiempo, y le puedo decir pegar fotogramas. Por tanto, yo podría tener duplicada la capa de mi objeto que he trabajado libremente en escena. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es cómo definir nuestra área de trabajo, cómo animar elementos por interpolación de forma
y también cómo poder editar elementos en nuestra línea de tiempo. Espero que esta primera entrega les haya sido útil y que recuerden y refuercen el proceso de interpolación de forma, que básicamente trabaja con vectores y permite editar y transformar la geometría de un objeto.